del Estado. Y nos quedamos en el Estado de Derecho y dijimos que en un sistema jurídico-político el Estado de Derecho es un principio que se puede definir como el respeto a la normativa jurídica existente y que tanto las autoridades como los gobernados tenemos que respetar las leyes. Las leyes, ustedes saben que se impusieron por parte del Estado para regular nuestra conducta. Por ejemplo, el Código Penal, quien matare, quien robare, quien asesinare, y contienen conductas prohibitivas expresas. Es una normativa jurídica que contempla conductas prohibitivas expresas. Entonces, en un Estado de Derecho se deben de respetar todas estas leyes que conforman parte del ordenamiento jurídico en este caso guatemalteco. Y como les decía en la anterior clase, pues el Estado de Derecho muchas veces se queda solo en la teoría, porque vemos que con las resoluciones, por ejemplo, habían planteado una acción de amparo en el actual proceso para elegir magistrados en el TEC y la Corte de Constitucionalidad. Y plantearon un amparo para que los profesionales afines, hay colegio de abogados, entiéndase politicólogos, internacionalistas, criminólogos, etc., no participaron, anteriormente lo hacían. Y como les digo, si bien oportunamente pudieron haber planteado ellos sus recursos, el hacerlo en este proceso, cuando ya está abierto el proceso de elecciones, es como un abuso de los interponentes y es como una estrategia también, y eso conlleva una lucha de poder. Entonces, ya como una de las salas ante la cual se planteó que fue un tribunal constituido en tribunal extraordinario de amparo, como amparó al solicitante del amparo, entonces apelaron dicha resolución y de acuerdo a la ley de amparo se establece que todas las apelaciones de cualquier tipo de amparo los conoce, es competente la Corte de Constitucionalidad, pero esta Corte que supuestamente es la encargada de velar porque se respeten las normas constitucionales y demás instituciones, pues confirmó que los profesionales aquí quedan fuera de la Corte. Entonces, por eso les digo que es una solución política que pretendían la interposición de la Corte Constitucional de amparo era para favorecer a ciertos grupos y hacer de la Corte de Constitucionalidad, y vemos que pues, al final se desligaron a los profesionales. Y como les digo, personalmente yo pienso que los profesionales, entiéndase internacionalistas, politicólogos, criminólogos, ellos tendrían que tener su propio colegio. Eso es el criterio. Porque o solo abogados, o solo médicos, o solo ingenieros, pero yo pienso que cada quien, pero ellos tienen ya tienen representatividad y debieron haber hecho esa separación en su momento, no ahorita sí. Y para contarle algo al respecto, entiendo yo que la Constitución dice abogados, 1, 2, que también habla de que a partir de 500 representantes o 500 miembros pueden armar su propio colegio. Y creo que hoy ya van por 15.000 agregados al colegio de abogados de Guatemala. Entonces ellos bien podrían salir de ahí, hacer su propio colegio y participar ellos en sus elecciones. Es como que venga alguien
yo invité a alguien a mi casa, invitados, y ellos decidan qué vamos a cenar. Así lo veo yo. Sí, y por eso les digo, yo sí, yo nunca he estado de acuerdo y es un criterio personal de que cómo, o sea, los individuos no van a venir y meterse a cosas de abogados, o sea. Correcto. Si las carreras, si bien tienen relación, porque, por ejemplo, bueno, tienen relación, diría yo, en el derecho penal, porque el derecho penal, pues, allí se ve todo lo relacionado al delito, al sindicato, las teorías de delito, las instituciones que tienen que ver y principios de derecho penal, y en la comisión de un hecho delictivo, el artículo 251 de la Constitución establece que el único ente en Guatemala encargado de la persecución penal es el Ministerio. Por lo tanto, cualquier denuncia les competente con a ellos. Y dentro del Ministerio Público utilizan muchos criminólogos para determinar, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses también, porque es un ente auxiliar de la Administración de Justicia y es un ente auxiliar del Ministerio Público, que por ejemplo, en materia penal y procesal penal, ellos actúan coadyuvando a la investigación, aportando peritos expertos en determinadas ramas, por ejemplo, gastronomía, dactiloscopía, balística, etc. Entonces, para eso utilizan, contratan criminólogos. Pero les digo, entonces todas estas resoluciones que van emitiendo los órganos jurisdiccionales, en este caso, pues, que el órgano constitucional de mayor jerarquía, como es la Corte de Constitucionalidad, haya avalado esto, confirma que es una corte que se presta a intereses de particulares y no realmente a intereses de la colectividad, porque como les digo, estando dentro del proceso, si otras veces han participado, ¿por qué no se hacen las cosas? Desde antes, como les digo, debieron de haber separado y estos profesionales haberse organizado y sometido también a consideración la creación de un colegio de criminólogos, un colegio de internacionalistas, de politicólogos, etc. ¿Verdad? Pero como les digo, esto es parte del derecho y parte de la teoría del Estado, porque no podemos, si yo me pongo, digamos, a teoría del Estado, solo la historia nos dormimos todos, ¿verdad? Entonces, por eso les digo yo que no podemos hablar de teoría del Estado sin analizar la Constitución, sin analizar el derecho administrativo. No sé si les compartieron, hablando de derecho administrativo, el esquema que les compartieron. Miren, ese esquema es didácticamente muy bonito, les va a servir en todo el derecho constitucional, el derecho administrativo. Entonces, es importante que también veamos y analicemos la realidad social, porque estamos dentro de un Estado de Derecho moderno, y parte del Estado de Derecho es de cumplimiento y respeto a la normativa. Pero cuando se dan resoluciones, o cualquier persona, por ejemplo, individual, o cualquier funcionario, y respeta la normativa, entonces se da una violación al principio del Estado de Derecho. Igualmente, les ponía de ejemplo en la clase anterior en materia electoral, el tribunal de mayor jerarquía es el Tribunal Electoral, y actualmente también hay un proceso para elegir a los magistrados que van a ser los encargados de
llevar a cabo el proceso electoral siguiente y pues es un reto que tiene, pero les decía, otro ejemplo de violación al Estado de Derecho en Guatemala es que un juez de orden penal haya cancelado un partido político cuando el único ente competente es el Tribunal Supremo. Entonces, vemos que por dinero, por compadrazgos, por favorecer a ciertos grupos, a un grupo pequeño de la población, no a la colectividad, pues los órganos jurisdiccionales emiten resoluciones que atentan totalmente contra la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, es un sistema, como les digo, que prevalece y en donde se respetan las normativas por parte de todos, tanto autoridades como gobernantes. Una pregunta. Sí. Perdóneme. En ese caso, este juez que canceló el partido, que todos sabemos y conocemos, no lo canceló por el simple hecho de ser un partido político no afín a su línea política. Lo canceló porque este partido político, que entiendo yo, y usted me puede ayudar, cometió ciertas irregularidades. ¿Cuál tendría que haber sido el proceso entonces para que por las irregularidades cometidas por ese partido político se le cancelara? Les voy a comentar. Como les digo, el máximo órgano electoral es el Tribunal Supremo Electoral. Ellos tienen un equipo jurídico y ellos se encargan de inscribir a todos los partidos políticos y a cancelar y a supervisar, o sea, desde que se da la Constitución, cualquier cambio que se dé dentro de determinado partido, ellos tienen que avalar, que es el ente rector en materia electoral. Entonces aquí debieron pues, al ver que había alguna anomalía, debieron de haber emitido un dictamen o una resolución, porque les cuento, yo tengo muchos conocidos que trabajan en el Tribunal Electoral y todos los partidos políticos tienen más de alguna anomalía, porque digamos, solo con el hecho, si vemos la Constitución, para elegir un partido político hay un número mínimo de afiliados. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a afiliar y muchas veces las hojas de afiliación las llenan y llenan, hasta se inventan, sí, hasta se inventan los nombres, los DPI, entonces imagínense eso, qué certeza jurídica va a representar. Incluso se ha determinado en la UNE, también se dio el caso que se vieron que muchos de los afiliados ya estaban fallecidos, otros son inexistentes las personas que ahí figuraban. Entonces, les digo, si el Tribunal Supremo Electoral hiciera bien su trabajo, no hubieran partidos políticos. O los poquísimos, miren, en otros países, solo existen dos partidos, el de derecha y el de izquierda, y aquí es. En cambio aquí hay más de 23 partidos. Exacto, en cambio aquí, imagínense, aquí crear un partido político es más fácil que... Es más fácil que abrir una tienda. Sí. Entonces les digo, aquí al ver que hay alguna anomalía, porque dentro de la ley electoral y de partidos políticos establecen los procedimientos y los requisitos que se deben cumplir para la constitución de un partido político. El primero se debe constituir por medio de una escritura pública. Y luego, pues la ley nos regula los requisitos que establece que debe de tener cada escritura pública. Ahorita ustedes están, pues, en su segundo año, pero les digo, cuando vayan a ver el derecho notarial, para la Constitución, ¿ya vieron derecho civil? Derecho civil 1, bueno,
el artículo 15 del Código Civil establece lo relativo a las personas jurídicas. Y aquí no digan que están yendo cambiando de tema, porque la teoría del Estado tiene relación con todas las ramas del derecho. Entonces vamos, pero el Código Civil en su artículo 15 establece que persona jurídica es una persona abstracta que va a actuar por medio de una persona que se va a denominar representante legal. Es un ente abstracto, pero que va a ser representado por una persona individual. Entonces, para que nazca la vida jurídica, una persona jurídica debe de inscribirse en el registro competente. Si es una asociación o una ONG, tiene que inscribir en el Registro Nacional de Personas Jurídicas, o que se denomina o se conoce como RPJ. Si es una sociedad de carácter civil, igualmente dicho registro. Ahora, si es una sociedad anónima, cuando vean derecho mercantil, vamos a ver que también se constituye para su validez por medio de un instrumento que es una escritura pública, y para que nazca la vida jurídica tiene que inscribirse en el registro mercantil. Y vamos a ver que para elaborar un instrumento público es obligatorio que, de acuerdo al Código de Notariado, en su artículo 29 y 31 establece los requisitos mínimos obligatorios que debe de contener un instrumento público. Pero adicionalmente a esto, dependiendo si es una sociedad de carácter mercantil, tenemos que centrarnos obligatoriamente en lo que establece el Código de Comercio de Guatemala, porque nos brinda requisitos adicionales. Igual el Código de Notariado también nos va a indicar otros requisitos, pero en el caso de los partidos políticos, la ley electoral y de partidos políticos también nos establece una serie de requisitos. Entonces, hay personal encargado dentro del Tribunal Supremo Electoral para revisar, por ejemplo, previo a la inscripción, tienen que revisar todo eso, ir depurando. ¿Qué pasa en el FENAP? Ellos están en línea con el FENAP y ellos tendrían que ver si la persona efectivamente es la persona del número de PI. Solo con esa revisión previa a la inscripción, ahí denegaría la inscripción de la mayoría de los partidos políticos. Por eso les digo, el Estado es una estructura bien organizada que está avalada, respaldada con la normativa jurídica, y que dependiendo de la realidad misma de la sociedad, van creando mecanismos legales e instituciones que van siendo creadas para lograr un propósito. Si nosotros vemos, ya dijimos que el fin del Estado es el bien común. El Estado no es solo una persona, es un ente abstracto, pero a través de cada una de las instituciones va a lograr su fin. Es decir, el Ministerio Público, desde su competencia, desde su mandato constitucional, se va a encargar, es el ente encargado de la persecución penal. El artículo, por ejemplo, 203 establece que el organismo judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia, es el encargado de impartir justicia. Entonces, ellos, para el cumplimiento de ese mandato, van a emitir acuerdos y van a crear órganos jurisdiccionales de conformidad con las distintas ramas del derecho. Hay juzgados competentes de familia, de la niñez y adolescencia, juzgados que van a haber delitos tributarios, juzgados laborales, juzgados laborales, penales, civiles, etc. Entonces, y ellos, a través de la impartición de justicia o a través de la resolución de un conflicto de interés y de la emisión de una resolución judicial, en este caso de una sentencia, ellos también coadyuvan, ponen su granito de arena para lograr el bien común, que es el fin del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Si estas instituciones, si nosotros como ciudadanos
Y si ellos como autoridades hicieran su trabajo bien hecho y apegado a lo que establece el principio de legalidad, que también es parte del cumplimiento de la normativa, entonces serían las cosas bien. Pero como miren ahorita, para elegir al Tribunal Supremo Electoral hay ciertos requisitos, pero según dicen ya tienen el listado de quienes van a ser, y no por méritos personales, sino por muchos intereses. Entonces miren, al final les digo a ustedes, espero que cuando ustedes sean abogados existe esperanza de que sea mejor, porque ahorita miren a todo nivel, imagínense ahorita, para no ir tan lejos, parte, digamos, del bien común y parte de la organización del Estado, según el esquema, hay entidades autónomas, que esas son entidades que crea el Estado también para determinados propósitos, para ayudar al bien colectivo. Entre ellas está la Universidad de San Carlos. Es un ente autónomo encargado de la educación superior y gratuita en Guatemala. Pero autónomo, ¿en qué sentido? En todo. ¿Son cuatro lugares? Sí, tiene que autónomos porque tiene su propio, elige a sus propias autoridades, tiene su propia normativa, toma sus propias decisiones, tienen sus propios recursos. Claro que la Constitución Política de la República establece que por ser el único centro de educación superior gratuito en Guatemala, encargado de la educación superior, el Estado le debe pasar un porcentaje que les cuento, que es un porcentaje mínimo, es como del 5% del presupuesto general de ingresos del Estado, pero la mayoría de gobiernos les dan una cantidad menor y les deben millonarios. Y bueno, por una parte qué bueno, porque aquí han desfalcado a las universidades. Digamos, a pesar de que se cobra poquito, 75, este año no les cobraron mucho. No. Pero esa también es una cuestión política. Sí. ¿Verdad? Porque ya este año, imagínense este año, ustedes, política y jurídicamente es un año determinante para Guatemala, porque se van a elegir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, al fiscal general, al rector de la Universidad de San Carlos. Y empezando, ¿quiénes conforman aquí? Si vemos una de las 7 entidades autónomas que se encuentran reguladas en la Constitución está la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y como elige a sus propias autoridades, el ente supremo o el ente que toma decisiones o que representa a la universidad es el Consejo Superior Universitario, es el ente que toma decisiones. Quien representa a la universidad es el Consejo. Pero sabemos que el proceso para elegir al actual rector fue manipulado porque dejaron fuera a muchos cuerpos electorales de distintas facultades y escuelas facultativas. Entonces, impusieron a este rector, entonces por eso dicen que no es un rector legítimo, porque le negaron el derecho de elegir a un sector grande de la población universitaria a nivel nacional. Y ha llegado, y ahorita que están para elegir, o sea, los que están, hay más de la mitad de miembros del Consejo Superior Universitario que están, ya no tienen esa legitimidad activa para ser representantes del Consejo porque no fueron electos legítimamente. Entonces, imagínense, y han pasado tantas cosas, no todo es malo en la universidad, también hay buenos catedráticos, hay buenos directores, decanos, pero ¿qué pasa?
es un proceso tan político y se mueven tantos intereses y hay tanta plata en los medios que se vuelven para las personas, o sea, las personas se vuelven como locas de poder, ya pierden el norte y por eso les digo, es una situación bien compleja que al final atentan contra el Estado de Derecho y atentan contra la democracia. Entonces, vamos a ir bien. Entonces, derivado de ello, este año, mire, todos estamos a la expectativa, incluso la OEA quería mandar a observadores, porque saben de que el proceso ha sido tan manoseado, se puede decir. Incluso la Embajada de Estados Unidos ya dijo que no va a permitir que el narcotráfico y otros intereses particulares se inmiscuyan en esas elecciones. Pero sabemos de dónde sacan el dinero, imagínense. Hacer fiestas en hoteles para tanta gente, comida, dando agendas, dando de todo. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? Entonces es algo que, aunque uno lo ve como una esperanza, pero al final... Es que hacia dónde nos podemos ir, porque al final el Estado lo está dando con la misma gente que está supuestamente trabajando para conseguir ese tipo. Decíamos antes de este gobierno va a ser la policía intensiva de bienes a par. Nos damos cuenta de muchísimas cosas. Miren el MP, el Ministerio Público debería de ser una institución seria que si alguien comete un hecho delictivo, debería de iniciar la persecución. Hay delitos que son de instancia particular, que si la persona desea presentar su denuncia, pero hay delitos que son que debe reconocer el Ministerio Público de oficio, como por ejemplo la violencia contra la mujer. Es un delito perseguible de oficio por el Ministerio Público. Pero ¿qué pasa? Aquí el actual Ministerio Público ha dejado libre a los delincuentes, habiendo pruebas contundentes, ha archivado expedientes y denuncias importantes porque atentan contra los intereses y contra el patrimonio del Estado nacional, y se ha hecho de la vista gorda y a personas individuales que ni siquiera han cometido un hecho delictivo, por ejemplo el caso de Zamora, yo difiero de eso. Bueno, pero les digo, hay ciertas, bueno, hay comentarios positivos y negativos, pero les digo, armarse un caso y adulterar medios de pruebas, inventarse los medios de pruebas, no es esa. O sea, tantos casos donde hay medios de prueba y llevan 10 años el Ministerio Público no hace nada con medios de prueba. Y hay otros casos donde no hay medios de prueba que sean contundentes y las personas están privadas. Entonces, ustedes en derecho penal ya están en derecho penal. En derecho penal hay un principio que se llama indubio pro reo, que ahora tiene otro nombre. ¿Cuál es? ¿Quién se recuerda el nuevo nombre? No voy a recordar ahorita, pero es el indubio pro reo, significa que pero les digo, este principio significa que el principio de inocencia prevalece hasta que sentencia firme de un proceso emita una sentencia. No significa por dudas a favor de reo.
Sí, es el caso de duda. No, sí, es que no, tiene un nombre, pero mira, no voy a recordar. Pero ahorita es el principio, indubio pro reo es el principio. Así lo escribieron en mis tiempos, pero en la actualidad tiene otro nombre, fíjense, pero ahí me voy a recordar y se los voy a decir. Pero les digo, entonces, ¿qué pasa? Con estas actitudes, con estas resoluciones, con las omisiones que cometen las autoridades, los empleados públicos, se va atentando el Estado de Derecho. Entonces, vemos, y para la siguiente clase, que va a ser virtual, vamos a ir viendo, ya solo de último, que les quede características del Estado de Derecho. Hay un imperio de la ley, es decir, el imperio de la ley porque debe prevalecer. División de poderes, legalidad de los actos de los poderes públicos, legalidad de los actos, derechos y libertades fundamentales y legalidad de las actuaciones de la administración y control judicial de la justicia. Entonces, decimos, pues, se queda el papel del Estado de Derecho. Así que, jóvenes, vamos a continuar con la... Se llama principio de presunción de inocencia.